Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En otros videos hemos hablado de la ascesis iniciática, ascesis en vinculación a un entrenamiento interior. Pero a veces esta palabra ascesis se confunde con el ascetismo y de estos dos conceptos vamos a hablar en este video. Bienvenidos. La palabra ascesis proviene del griego askesis y significa entrenamiento. En un principio, esta ascesis estaba relacionada con la preparación física de los atletas griegos, pero posteriormente pasó a ser utilizada por las legiones romanas y finalmente fue adoptada por el cristianismo y luego por las escuelas iniciáticas como sinónimo de entrenamiento interior. El ascetismo es otra cosa, aunque la raíz de la palabra sea la misma. Se trata de un intento de purificación interior a través de la mortificación y de la negación del placer a fin de perder el apetito por todo lo exterior, es decir, por todo aquello que nos ate al mundo físico, para supuestamente acercarnos más a Dios. Muchos de ustedes recordarán la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, de la cual se hizo una película luego con Tom Hanks, y donde había un personaje, un monje albino, que utilizaba un cilicio en la pierna y se autoflagelaba con azotes. Bueno, esa es una imagen muy clara de lo que significa el ascetismo. Pacomio, que vivió entre los años 290 y 347 d.C., fue el organizador del monacato egipcio y para ello creó una regla donde se establecían diversos ejercicios contemplativos, prácticas ascéticas y trabajos manuales. El ascetismo de los monasterios de Pacomio era muy extremo. Por ejemplo, para que la comida no fuera tan placentera, esta era mezclada con cenizas y no le ponían ningún tipo de condimentación. Además, estos monjes de Egipto solían caminar por el desierto envueltos en gruesas frazadas de lana, sometiéndose al inmenso calor y algunas veces se desnudaban en zonas infestadas de mosquitos para que estos los pudieran picar a su antojo. Dado que Pacomio consideraba que el sueño arrastraba al asceta a un mundo de errores e ilusiones, intentaba no descansar y los cronistas cuentan que llegó a pasar 15 años sin dormir, bueno, mejor dicho, solo dormitando, limitándose a descansar en su celda, a veces de cuclillas y otras apoyado contra la pared. Según cuenta Félix Amat de Palau, por lo regular oraba de pie, tendidos los brazos en forma de cruz, y pasaba así toda la noche. En concordancia con esto, los monjes de Pacomio no tenían camas, sino asientos incómodos entre dos paredes, y en ocasiones el abad les pedía que cargaran arena o piedras de un lado para otro a fin de permanecer en vela durante toda la noche. Después de finalizar las obras para la construcción del monasterio de Moncose, Pacomio se dio cuenta que en lo profundo de su corazón se sentía orgulloso de ese trabajo, y como no quería ser víctima de la vanidad, tomó una masa y empezó a romper parte de las paredes pidiendo a sus hermanos que destrozaran las columnas y algunas decoraciones a fin de que la belleza del monasterio no los hiciera caer en el pecado. Una de las tareas manuales de los monjes del desierto era confeccionar esteras. Según se relata en las crónicas, en una ocasión un monje confeccionó 2 esteras en un día, aunque por regla solamente estaba obligado a hacer una, y satisfecho por su esfuerzo, mostró a Pacomio su labor. Este, sin embargo, en lugar de felicitarlo, observó que el orgullo del hermano solamente podía tener como origen al demonio, y poniendo al monje frente a los demás, dijo: ¿No veis que este pobre hermano ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora para dedicar sus obras al demonio, sin provecho para su alma, pues ha querido en sus obras agradar más a los hombres que a Dios? Dicho esto, mandó azotarlo y le encerró en una celda por 5 meses, donde este pobre hombre solamente podía comer pan y sal. En las comidas, todos los monjes debían acudir al refectorio, aunque muchos preferían ayunar. Los que no ayunaban, al observar las privaciones de sus hermanos, empezaron a sentirse culpables y también dejaron de ingerir alimento. Al final, ya nadie comía en el monasterio y el refectorio se convirtió en una especie de competencia de ascetismo para ver quién era el que ayunaba más. Pacomio, al observar vanidad en esta actitud,
mandó confeccionar unas túnicas con enormes capuchas que no permitían ver lo que sucedía alrededor, y de este modo los monjes, como no podían ser vistos por los demás, volvieron a comer. El extremismo de estos hombres terminó por convertirse en fundamentalismo, y hacia finales del siglo IV se produjeron diversos hechos de violencia protagonizados por los fanáticos monjes del desierto. Según cuenta Mircea Eliade, en el año 388 estos monjes incendiaron una sinagoga en Calínico, cerca del Éufrates, y aterrorizaron a las aldeas sirias en las que había templos paganos. En el año 391 el patriarca de Alejandría, Teófilo, los llamó para purgar la ciudad del Serapeo, el gran templo de Serapis. Por la misma época penetraron violentamente en las casas de los paganos para buscar sus ídolos. Finalmente, en el año 415, se produjo uno de los hechos más aberrantes del cristianismo, protagonizado justamente por un grupo de estos monjes, cuando cobardemente asesinaron a golpes a Hipatia de Alejandría. Quienes hayan visto la serie televisiva Game of Thrones encontrarán muchas similitudes entre estos monjes del desierto y los gorriones del Septón Supremo, y el propio George R.R. Martin aceptó que estos están inspirados en la Iglesia Católica medieval con un toque de fantasía. De hecho, el propio Gorrión Supremo nos recuerda muchísimo a Pacomio, y la fanática Septa Unela a la hermana de Pacomio, que es llamada Ama María o María de Egipto, que fue la organizadora de los primeros cenobios femeninos. Hablaba al principio del monje albino del libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, el que usaba para su autoflagelación un instrumento llamado silicio, el cual hoy en día puede comprarse fácilmente por internet, como estamos viendo. El silicio es una cadena o un cinturón de metal con puntas que se clavan en la piel y que se coloca en el muslo o en la axila. En algunas congregaciones católicas modernas, como el Opus Dei, se sigue sugiriendo el uso de este tipo de instrumentos al menos por 2 horas al día. El extremismo religioso se agudizó durante la Edad Media y aparecieron diversos grupos que buscaban a toda costa el sufrimiento como una forma de renunciar al mundo y por ende de acercarse a Dios. Uno de estos movimientos fue el de los flagelantes, que apareció en Perugia durante el siglo XIII y que se distinguía por organizar grandes procesiones donde los peregrinos se iban azotando unos a otros durante 33 días como una forma de purificarse y al mismo tiempo de honrar los años de Cristo. Otra forma de eremitismo fue el emparedamiento, es decir, la autorreclusión en pequeñas celdas sin comunicación con el mundo, a no ser por pequeños huecos o agujeros donde se podía introducir alimento y bebida desde el exterior. Muchas religiosas optaron por tomar este voto de tinieblas, apartándose del mundo y convirtiéndose así en emparedadas o muradas. Uno de los casos más bizarros es el de la monja salesiana Marguerite Marie Alacoque, que en algunas temporadas solo bebía agua de lavar, comía pan enmohecido y fruta podrida. Una vez limpió el esputo de un paciente lamiéndolo, y en su autobiografía nos describe la dicha que sintió cuando llenó su boca con los excrementos de un hombre que parecía de diarrea. Esto es bastante asqueroso, pero tenemos que aceptar que los extremistas siempre han sido creativos a la hora de mortificarse. Los ascetas sirios comían solamente alimentos podridos u hortalizas crudas. Otros religiosos preferían sumergirse en agua helada en pleno invierno, e incluso hay varios casos de monjes que tenían afición por masticar, a modo de chicle, los harapos y la ropa interior de los leprosos. Y en este tren de contar estas asquerosidades absurdas, leemos lo que escribió Santa Ángela de Foligno, la cual llegó a beber el agua de baño de los leprosos. Nunca había bebido con tanto deleite, confesó en una ocasión. Un trozo de costra de las heridas de los leprosos se quedó atravesado en mi garganta. En lugar de escupirlo, hice un gran esfuerzo por terminar de tragarlo y también lo conseguí. Era como si hubiese comulgado, ni más ni menos. Nunca seré capaz de expresar el deleite que me sobrevino. Cuenta Karl-Heinz Dechner que de vez en cuando se celebraban competiciones penitenciales formales, grandiosos torneos ascéticos entre monjes ortodoxos y cismáticos. Sportsmen de la santidad,
Cada bando intentaba establecer y batir récords. Quería tener a quienes más resistían ayunando o a quienes más aguantaban en pie, a los mejores en el rezo o en la genuflexión, a los que podían estar más tiempo callados o llorando. Solo el dolor hace soportable la vida, sostenía la santa Marguerite Marie Alacoque, que ya citamos, y esta parece ser la constante de este tipo de ascetismo extremo: la búsqueda del dolor y la huida del placer. En las antípodas de esto, los hedonistas se afanan justamente en buscar constantemente la satisfacción del placer y el escape del dolor. En un punto medio, la filosofía iniciática no niega el dolor, pero tampoco lo busca, porque una cosa es aceptar el dolor y entenderlo como un auténtico vehículo de conciencia, y otra cosa muy diferente es buscarlo, considerando que éste nos va a hacer más puros o más espirituales. La perspectiva iniciática no busca reprimir nada, sino integrarlo todo, encontrar un camino medio a fin de reconciliarnos con el placer y con el dolor. Tenemos que salirnos de esa dicotomía, de ese par de opuestos, sabiendo que por encima del placer y del dolor hay una tercera vía, un estado de ecuanimidad y equilibrio que los estoicos llamaban ataraxia, donde puede ser hallada la paz profunda que está enmarcada por lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. El placer y el dolor son parte fundamental de nuestra vida encarnada, y como almas encarnadas en esta maravillosa escuela de la vida, necesitamos de ambos para tomar conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias a todos por estar ahí, y ahora sí les mando mis mejores deseos de paz profunda.